compartir un pasaje muy importante dentro de lo que a veces nosotros ya hemos visto por tiempo atrás, pero hoy estaba recordando algunas cosas. ¿Ustedes recuerdan el arca de Dios, el arca del pacto? ¿Cómo era más o menos? A ver, ustedes describan. Todos, de alguna manera, una descripción. Una mesita pequeña. ¿Qué más? Era una barca grande. Una barca grande. No hablamos de barca. Arca. El arca del pacto. ¿Una qué? Arañita. Como un puente. Miren la descripción, ¿no? Arañita. Mesa. A ver, ¿qué más? Era un puente. Como un cofre. ¿Ya? ¿Qué más? Un cofre. ¿Un cofre de qué? ¿De pirata? Un cuarto de plástico. Ya, miren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo era el arca? Con velas, dice. ¿Tenía velas el arca? ¿Qué más que la vela? Ya. A ver, ¿tienen noción cómo era el arca? A ver si me ayuda alguien, por favor, aquí. La imagen me puede presentar ahí del arca. Ya, pero más o menos hay una referencia mientras nos buscan y nos ayudan. Sí, pero ve buscando, entonces no necesariamente ahorita, pero un rato. No, tranquilos. Quiero que imaginen el arca y necesitamos recordar cosas prácticas. ¿De qué material estaba hecho el arca? Madera. Oro. De madera, de oro. ¿Qué más? Cobre. Cobre. Cobre, plata, Metal. plástico. Total. Mayormente era de oro. Era oro puro. Algunas cosas tenía de madera. No lo prendas todavía. Deja que busque y tranquilos. Quiero que imaginen. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Éxodo en el capítulo 25. Hoy necesito que leas. Ya, Éxodo capítulo 25. ¿De luna cuánto? ¿Están todos ahí? Alguien trajo su Biblia. Ya. Éxodo 25, 17. ¿Ya? ¿Listo? ¿Están ahí? A ver, ¿trajeron su Biblia o qué están mirando abajo? Yo no sé qué están mirando. Ya, están viendo el teléfono. ¿Está bien? Está bien el No hay teléfono. problema. El teléfono puede tener la Biblia, la aplicación, pero el físico también puede traer. No hay problema. Lo importante es que leamos. Éxodo 25, 17. ¿Ya? Sigan con sus vistas atentamente porque les voy a hacer preguntas. Pastor, en la prédica de preguntas, sí, hoy día voy a hacer preguntas. Miren, dice así: harás un propiciatorio de oro fino. Miren que está diciendo no cualquier tipo de oro, dice fino, cuya longitud será, dice, de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán, dice, por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti.
y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Señor, muchísimas gracias, porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva, es eficaz. Ayúdanos en este momento a poder, Señor, buscar, aprender de lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad que tú observas en estos momentos. Más que tu Espíritu sea, Señor, el que redarguya nuestro corazón, nos permita, Señor, entender, nos permita recibir de tu sabiduría, de aquel entendimiento por el cual, Señor, podamos hoy dar lugar a que nuestros corazones reciban más de ti, más de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Más o menos, ¿imaginaron cómo era el arca? Según literalmente fue designado para que pudiera construir este arca. ¿Quién? ¿Recuerdan? Moisés. Los levitas. Aarón, Moisés, Los levitas. Abraham, Efraín, José, Manasés. Noé, dice. Manasés. Estos son indicativos, ¿no? Que necesitamos leer más. ¿Ya? Cuando está hablando aquí en el libro del Éxodo, después se menciona en el libro de Números, en el libro de Levíticos, parte de situaciones de las que Moisés es el que estaba liderando al pueblo de Israel, saliendo de Egipto, y manda que construyan el arca a Moisés, del cual también vamos a ver un poquito acerca de quiénes eran los levitas, acerca de quién era el sumo sacerdote, los encargados de poder, dice, ministrar o servir en el altar ante este tabernáculo. ¿Eran cualquiera? No. ¿Quiénes eran? Los levitas. Solo eran los levitas. ¿Quién dirigía? Había uno, Aarón. Aarón. Muy bien. ¿Y quién designó que Aarón fuera el sumo sacerdote? Dios. Jehová, por Moisés. ¿No era Moisés? ¿Fue Aarón mismo? ¿Recuerdan a un hombre llamado Coré? Por ese no. Los coreitas eran dentro del pueblo levita o no? Sí, era pueblo de levitas. Ya, entonces, hermanos, estamos viendo que necesitamos aún refrescar la memoria. Necesitamos refrescar la memoria. De lo cual, hoy en día, de repente, si alguien te preguntara, y acerca del arca, ¿qué simbolizaba el arca? ¿Para qué era el arca? ¿Cómo estaba hecho el arca? Y tú le vas a decir, era de fierro, era de plástico, era de caucho. No sé, no podemos adivinar. Tenemos que saber. Y la imagen dentro de poco va a aparecer, no se preocupe. Para que tengamos, pero que quiero que tú te imagines conforme la lectura nos lo dice. Mira, en esta versión dice así de esta manera, pero rápidamente lo voy a leer. Pero presta atención, no lo leas, presta atención y escucha. Dice, después recibe estas órdenes Moisés de parte de Dios y le dice, haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro, dice, con 15 centímetros de largo. Es la conversión del codo, ¿ya? Por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Imagínate, no fue fácil la construcción. Era un pedazo grande de más o menos 1 metro y
metro 15. ¿Ve? Yo estoy diciendo, presten atención. 1,15 m de largo por 69 de ancho. Y mire el largo de 1,15 m, un bloque de oro para labrar, dice, a punta de martillo y hacer la figura de 2 querubines que tenían que tener una condición. Necesito 2 voluntarios. ¿Qué tamaño? 2 voluntarios. ¿Qué tamaño? Cualquier tamaño, 2 voluntarios. ¿No hay hombres aquí? ¿No han venido? No hay, Dios mío. 2 mujeres entonces. ¿Dos mujeres? No hay. Tampoco hay mujeres. Pero vengan acá, yo necesito los voluntarios allá, yo necesito acá. Acá, 2 Al voluntarios. mismo tamaño. 2 mujeres. Más rápido que los hombres aquí. Vamos a imaginar aquí. Miren, yo voy a tener que hablar con los hombres. Al final se van a quedar todos los hombres. Menos yo. Ya, miren, aquí hay 2 damas. Miren aquí, por favor. Ustedes se van a representar, vamos a imaginar los querubines. Ya, uno un poquito más acá, dándose frente, dice, 1 metro. ¿1 metro cuánto era? 1,15 m. 30. 15. Muy bien, frente a frente, por favor. Ya, ahí está el 1,15 m. La postura de los querubines dice más o menos cómo era. Tus alas abiertas. Sus alas abiertas y extendidas entre ellos. Entre ellas. Ya, y eran así. La cabeza debe estar un poco agachada para adentro y que deben tocarse, dice, entre sí. Y presten atención, ya, no se muevan. Los querubines eran ángeles que debían estar encima de ¿quién? Del propiciatorio. En otras palabras, el propiciatorio era una tapa del cofre, era de oro. Pero dice, presten atención, el último versículo que leí dice, en el medio, aquí en el medio, miren lo que está expresando el versículo 25. Dice, entre los 2 querubines, aquí están los 2 querubines, dice, yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. La versión normal o Valera nos dice, luego forma los 2 querubines de oro labrados en martillo y no, perdón, este es el 19, estoy confundido. Ahí nada más, allí le encontraré, dice, me encontraré contigo y te hablaré. Miren lo que está representando Dios diciéndole a Moisés que en medio de los querubines, en medio, quiere decir aquí en este espacio, en este hueco, y abajo está el propiciatorio, y ellos están encima de la plataforma o de la tapa. Dice que ahí en medio estará, ¿qué haciendo? Exactamente. Entre los querubines de oro que están suspendidos, mire, si ellos se han cansado, imagínense. Entre ellos dice la presencia de Dios. Hablará, se comunicará. Gracias. Pueden tomar asiento. Un aplauso para los dos. ¿Ya tienen la idea? ¿Ya tienen la idea? Ya. Ahora sí. No está bien. Más o menos, si tenemos la idea de cómo era, ahora vamos a más o menos explicar al respecto. Ahí está. Aquí abajo está el arca, es un cofre, encima está la tapa, el propiciatorio donde dice a los extremos estaban 2 querubines y sus alas, dice, topaban una contra ella, pero al medio donde ven esa parte era donde se derramaba, dice, la sangre de la expiación del animal que era sacrificado con el propósito de poder, dice, limpiar y perdonar el pecado del pueblo. ¿Me dejo entender?
¿Está claro hasta ahí? Cierto. Ahora, si nos ponemos a pensar qué había dentro de esa caja, ¿recuerdan? Plata, oro, ¿qué más había? Oro fino, dentro del cofre. ¿El qué? Las tablas del testimonio. Estaban las tablas de la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué más había? Ustedes han visto muchas películas, las han visto por ver. ¿Qué más había dentro del cofre, hermano? Ya, hasta ahí. Gracias. ¿Qué más había? Aparte de las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, también había el maná. El maná era lo que representaba el pan del desierto. Cómo Dios suplió la necesidad de hambre de Israel. ¿Pero por qué? ¿Qué más había? Había una tercera cosa ahí. Estaba, dice, la vara de Moisés. ¿de quién? De Aarón. De Aarón. Hermanos, estoy ultramente preocupado. Vamos a tener que hacer el estudio bíblico con ustedes, porque ustedes ya se me han olvidado. Miren, ¿por qué estoy hablando acerca de este arca? ¿Qué es lo que simboliza para ti y para mí? ¿Qué es lo que realmente nos quiere dar a enseñar? ¿O qué es lo que, por qué Dios permitió que se hiciera? Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento acerca del arca que simbolizaba, dice, la presencia de Dios. Simbolizaba, dice, el hecho de que traía una bendición especial el arca en la casa de donde, ¿recuerdan? Y iba, lo llevaba David, lo llevó Saúl, lo llevaron varias personas. Había gente que tocó el arca y ¿qué pasó? Murieron. Le pasaron filo, dice. Instantáneamente murió. Como alguien que se está por dormir puede morir hoy día. Ya saben, ¿no? Entonces, familia, lo que hoy quiero decirte, el maná, ¿por qué fue dado? Para alimentar, A Israel. para alimentarse en el desierto. No, ¿por qué? No para. ¿Por qué fue dado? Para mostrar su gloria de Dios. No. Porque no tenía nada que comer. ¿Por qué más? Estaba en el desierto. ¿Por qué? Estaba en el desierto. Porque estaban en el desierto. ¿Qué más? Necesito que participen. Vamos, ¿por qué? No. Pobres. Que Para tenían hacer que entender al salvar. pueblo que hay un Dios que Para hacer entender al pueblo que hay un Dios. Ya, ¿qué más? Vamos. Ahora dígame, ¿para qué? Para salvarlos. Ya, para salvarlos. Para salvar del hambre. Salvarlos del hambre, mueran de hambre. Para mostrar su gloria de Dios. Para mostrar su gloria. ¿Qué más? ¿Quién da más? Vamos, familia. Para que se alimenten. ¿Ya? ¿Sabe para qué Dios puso el maná, que es todo lo que ustedes han hablado? ¿Pero por qué lo puso en el arca? Era mi pregunta. ¿Para qué Dios puso o mandó colocar a Moisés Para la el alianza. maná La alianza. en el arca? Para la alianza. La alianza. ¿Qué tiene que ver la alianza con el maná? No sé. Para que enseñen a sus hijos después. Para que enseñen a sus hijos después. ¿Ya? ¿Qué más? Ninguna de las anteriores. El maná era algo que representaba
al pueblo de Israel, ¿recuerdan por qué Dios les dio? No era solo porque ustedes, las cosas que ustedes han mencionado, era algo importante que tenía que tener presente Israel. ¿Y qué era? El amor. Dios les dio maná en el desierto porque el pueblo de Israel se quejó. Hubo una queja. ¿Recuerdan? ¿Un poquito? ¿Por qué se quejaron? Porque no tenían que comer. ¿Recuerdan? Allá en Egipto teníamos carne, allá teníamos bebida, teníamos aceite, teníamos de todo, había, no moríamos de hambre. Y mira, acá nos han venido a traer con engaños de la tierra prometida para sufrir de hambre, no tenemos que comer. No se quejaba el pueblo, no murmuraba. ¿Y qué hizo entonces Dios? Les mandó el maná, el pan del cielo. Entonces, ¿para qué lo coloca o manda colocar el maná en el arca? Para representar. La queja que viene a ser fue uno de los pecados fuertes en el pueblo de Israel. Hay gente que se sigue quejando. ¿Y por qué a mí? ¿Y para qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Nosotros los padres no escuchamos siempre en todo momento queja de los hijos porque no están conformes con nada de lo que reciben. El pueblo de Dios no estaba conforme y se quejaba de todo. ¿Qué representa entonces el maná en el arca, en el cofre, como quieramos llamarle? El pecado, uno de los pecados de Israel, la queja, la murmuración. Entonces, el maná fue dado porque el pueblo de Israel se quejaba. En otras palabras, sería la respuesta de Dios por la queja de su pueblo. Allá están quejándose, están murmurando. Allá yo les voy a callar. Tomen maná, tomen el pan, para que dejen de quejarse, para que ya no murmuren. ¿De qué estamos quejándonos hoy en día? ¿De qué nos quejamos muchas veces? El servicio del pastor a las 5 de la tarde, muy temprano. Por eso llego un poco tarde. Pongo a las 6, igual a las 6:30 están llegando. ¿De qué nos quejamos? Es que la alabanza no toca bien. No canta bien. El sonido no suena bien, me vuelve sordo. El calor. No, el frío. Siempre hay algo de qué quejar. ¿Cierto? El mensaje como que no llegó porque no dice por qué. Porque se quedó dormido. Estuvo buenazo. ¿De qué era? Solo sé que estaba buenazo. ¿Cómo? En su sueño. Siempre hay una queja. ¿Y por qué uno? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí en la iglesia? Y estamos mirando a otro lado. ¿Y por qué en la otra iglesia sí y aquí no? ¿Y por qué en allá y por qué acá no? Siempre hay una queja. ¿Por qué tenemos que movernos acá? Es más, ¿recuerdan a los coreitas, que eran los levitas? Dicen, ¿y por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿Quién dice que le ha puesto como líder a Moisés? ¿Y por qué no yo puedo ser el líder? ¿Quién dijo eso? Coré, ¿cierto? Ya están recordando un poquito. Gloria a Dios, Señor. ¿Cierto? Coré, entonces, ¿qué simboliza? Es más, cuando estas cosas pasan en el corazón de Israel, pasan en el corazón de Fares, ¿suena bien, no? El corazón de Israel y el corazón de Fares. Yo no sé qué Dios va a hacer. Me hizo pensar en algo. Antes les mencioné, fue uno de los pecados más fuertes en el corazón del ser humano. Porque con nada estamos contentos. O de repente has visto, hay gente, ¿no? De repente que conoces que con nada están contentos. ¿Y por qué no están contentos? Porque no encuentran
la satisfacción, porque no están del todo satisfechos con lo que Dios les da. Aún están queriendo más, aún están buscando más. Y esto nos recuerda algo. ¿Recuerdan al principio? El principio, la creación. Tampoco recuerdan. ¿Recuerdan? Sí. Hermanos, ¿están aquí? Amén. Amén. ¿Están despiertos? Amén. Amén. Muy bien. Al principio yo estaba pensando, ¿qué dijo Dios para Adán y Eva en el huerto del Edén? Fructificar. Comer de todo. Pueden comer de todo, ¿cierto? He aquí, tranquilos, he provisto todas las cosas para ustedes y pueden disfrutar de todo lo que existe acá, todo lo que he creado, para el deleite, para el beneficio, para que se regocijen, para que se sacien, todo. ¿Y qué les dijo? Al final, las letras pequeñas, Menos uno. menos algo. Ciertamente dijo, pero de este árbol, no, está prohibido. Tienen todo menos esto. Y ellos, en cierta manera, no. ¿Por qué? Porque yo quiero eso. Del que no me das, de eso estoy queriendo. ¿Eso no pasa con nosotros? ¿Sí o no? Mira que estás de lado, creo que a ti te pasa eso. ¿Sí o no? Lo prohibido estamos queriendo. Lo que no se debe, es ahí, es lo que nos va a traer más, dice. Yo quiero lo que no me has dado. ¿Por qué le diste a fulano y no a mí? ¿Cierto? Ay, ¿por qué le compraste ese polo rojo que a mí me gustaba? ¿Y por qué me has dado a mí el color morado? Yo quería el rojo. Y viceversa, ¿no? El que tiene el rojo dice, yo quería el morado. O yo quiero lo que él tiene y no estoy contento con lo que ya tengo. Así pasa en el corazón, familia. Ahora, pensando en la segunda cosa, los 10 mandamientos, ¿para qué fueron dados? Para cumplir. ¿Ya? ¿Qué más? Están pensando, ¿no? ¿Para qué fue dado? Para el orden, la obediencia. Para que el pueblo tenga una noción de qué no hacer delante de los ojos de Dios. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? El pueblo ya desobedecía muchas cosas. Muy bien. Desobedecían muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo no sabía cómo conducirse conforme a la voluntad de Dios. No sabían qué es lo que Dios quería, en cierta manera. Pero fue dado porque, en cierta manera, el hombre se rebeló contra Dios. No quería hacer lo que Dios decía. Entonces, ¿saben qué? Vamos a ponerle reglas, vamos a ponerle leyes. Y por eso es que recuerdan a Moisés subir al monte y luego baja después de ¿cuántos días? 40. Y imagínate 40 días en la presencia de Dios. Y cuando bajó, ¿cómo bajó? Después de estar 40 días con Dios, claro, bajó barbudo, dice, no se bañó. Dice que la luz que resplandecía la presencia de Dios iluminaba ese resplandor en el rostro de Moisés. Bajaba casi como tan purificado Moisés. Y mientras baja Moisés así, ¿qué sucede? ¿Él qué ve? ¿Lo que estaba sucediendo en el pueblo? Se han ido idolatrando. Estaban haciendo cosas indebidas. Entonces los mandamientos es a causa de la rebeldía del pueblo, a causa de hacer cosas que no deberían hacer. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo y aún no conociendo los mandamientos de Dios? Por los cuales sabemos cómo vivir. ¿Conforme Dios quiere? Sí.
¿O no? A veces hay personas que me ha tocado y me dijeron lo siguiente: es mejor no conocer a Dios, porque así, no me dijeron esta última parte, porque así deliberadamente puedo hacer lo que quiero. Pero si ya conozco, como que mi conciencia va a trabajar para no hacer lo que quiero. Y por eso fue colocado las tablas de la ley, los mandamientos dentro del arca, por la rebeldía de nuestro corazón. Y recuerdan la vara de Aarón, dije, ¿cierto? Era la tercera cosa que estaba dentro del cofre, ¿sí? Y parte de lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿qué pasó con los coreitas? Dentro de ellos, Coré empieza a tomarse una postura así de hablar, dice, con todos los coreitas, con los levitas, y de pronto dice: pero ¿qué se cree Moisés? ¿Quién le dijo que él fuera nuestro líder? ¿Cómo sabemos que Dios mismo es quien lo ha colocado? ¿Acaso él solo puede liderar al pueblo de Israel? Yo también puedo ser. Entonces, después de trabajar al corazón de los que estaban dentro de su tribu, y ellos dijeron: sí, ¿por qué no? Claro, tienes razón. Tú puedes ser el próximo líder de Israel. Y él juntó a una multitud aproximada de 250 y se fueron, como valiente dice, delante de Moisés y Aarón. Y le reclamaron. ¿Esto qué nos hace ver? Hubo un problema, ¿cierto? Esto anótalo nomás, está en Números capítulo 17 del verso 3 al 7, ¿ya? Números capítulo 17 verso 3 en adelante. Pero te resumo esta parte, esta historia en la cual dice: bueno, pues ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender en cuanto a esta vara de Aarón que estaba dentro del arca? ¿Por qué fue puesta ahí en el arca? Para que nosotros pudiéramos: qué bonito, nuestros tres elementos dentro del arca. No, cada uno tiene una simbología, tiene una representación. ¿Qué representaba? Porque la actitud de Coré se reveló. ¿Por qué? Por orgullo y por soberbia. Por querer tener el cargo y la posición diciendo: yo soy mejor que Aarón. ¿Y quién dijo que Aarón fuera el sumo sacerdote si yo lo puedo ser? Hasta yo puedo ser. ¿No han escuchado? De repente así, imaginando un poco, decía: si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder de alabanza, si yo fuera el líder de tal, de cual, sería mucho mejor. Si yo fuera realmente el sumo sacerdote. Es lo que pasó en el corazón. ¿Qué se cree Aarón? Claro, como es el hermano de Moisés, por familia él lo ha puesto a él. Y a mí me tiene bronca Moisés. Y es más, todavía es mi pariente, pero como él es el hermano, ahí le dio para que sea el sumo sacerdote. Hubo un pleito dentro del corazón. Es ahí donde Coré se revela. Pero la vara que es colocada dentro del cofre es dada por la rebeldía entre los sacerdotes. Y Coré dice, al presentarse delante de Moisés, Moisés se llena tampoco un poco de cólera, se enoja y dice: bueno, y habla con el Señor: no, Señor, ¿y qué hacemos aquí? ¿Te das cuenta? Ellos creen que es porque yo quiero, que lo he colocado a Aarón como el sumo sacerdote, y no porque tú has designado. Entonces le dice de pronto: mira, entonces vamos a hacer una cosa.
y es guiado por Dios para pedirle, bueno, entonces ustedes de todas las tribus, ya, Aarón trae una vara y también vas a traer tú Coré. Y traen de las tribus, traen cada uno una vara. Y todos vamos a colocarla delante del arca. Y al día siguiente vamos a ver la respuesta. ¿Cuál de esas varas va a florecer? Y vamos a ver quién ha elegido o a quién Dios eligió para ser el sumo sacerdote. Moisés presentó todas las varas de las tribus delante del arca. Y al día siguiente, cuando fue a sacar, solamente había una, dice, que tenía flores y tenía frutos de almendra, pero llevaba el nombre de Aarón. No, yo no te estoy inventando la historia, tienes que leerlo. Ahora, ¿qué representa? Dije, la rebeldía y el orgullo del corazón por querer tener un cargo, porque el cargo le hacía ver que de repente él era mejor que los demás. Pero Dios hace devastar a todos los levitas y sus tiendas, sus casas, dice, fueron tragados porque la tierra se abrió. Pero, en resumen, a veces esto no ha pasado con nosotros en algún momento. El pretender querer ser, yo soy mejor, yo sé más. Tal vez soy mejor que el hermano, que la hermana, que mi tío, que mi abuelito, cuando nosotros entendemos que el modelo a seguir, que es Jesús, nos enseñó, dice, a ser mansos y humildes. Recordamos otra vez el arca, los 3 elementos estaban dentro del cofre. Encima estaba la tapa, que es la propiciación. Encima de la tapa estaban los querubines. ¿Qué Dios quiso mostrar para su pueblo? Mostraba en el arca y le decía, miren, Israel, mi amor por ustedes, su pecado, el triple pecado estaba dentro del arca. El maná estaba, hermanos, estaba el maná, El maná y los mandamientos. la tabla de los 10 mandamientos Y la y la vara. vara de Aarón. Representaban los 3 pecados de la ley. Pero ¿por qué puso la propiciación, que era la tapa? Y después de esa tapa, dice, en el sacrificio que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, derramaba esa sangre, dice. Entonces la tapa y la sangre, ¿qué hacía? La tapa es el encubrimiento del pecado, para poder con la sangre perdonarnos y expiar, que quiere decir liberarnos de ese pecado. Tanto es el amor de Dios que no desea que la gente vea ese pecado que está dentro de nosotros y coloca en esa arca como símbolo del pecado, que es cubierto, que está tapado por esa propiciación. Y por quienes lo guardan, esa tapa, eran esos querubines. Y dice, la presencia de Dios, de repente tú has visto, está en el arca. ¿La presencia de Dios está en el arca? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, queridos. Yo estoy explicando. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Encima de las Salmo, temprano a las 4:45 leímos un salmo. ¿Qué salmo era? Yo leí el Salmo 80, búscalo. Salmo 80, versículo 1. Un valiente, una valiente. No hay. ¿No hay? Pastor de Israel, escúchame. Tú que guías al pueblo de José, tú que estás sentado en un trono entre los querubines, escúchame. ¿Encontraron? Hay una versión de este salmo
que dice, en la primera, creo que es la versión Valera. ¿Cómo dice su versión de usted? Léalo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ya. Entre querubines, ¿quién está? Dios. David, el salmista, dice, entre los querubines hay un trono, en el propiciatorio, en la tapa está la presencia de Dios. Y cuando vamos a buscar, mira, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, Primera de Juan 2, 16, anota, para que puedas meditar durante la semana. Dice, todo, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las tres cosas que representan el arca, que es el pecado, es lo que Dios dice cubre. Y cuando el salmista dice esto, es Jesús la propiciación, la expiación de nuestros pecados. Entonces vendría a ser Jesús como la tapa que cubre el arca de nuestro pecado. Él se sacrificó en la cruz y derramó su sangre. Fue el último sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día entonces estamos haciendo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy en día entender? ¿Cuáles son esos pecados que Jesús está siempre queriendo tapar y que no sean vistos? Está queriendo perdonar, está queriendo liberar, está queriendo que nosotros podamos, dice, caminar en esa libertad, bajo esas promesas que siempre se van a cumplir en su debido momento. Él ya pagó ese precio. Nosotros no tenemos nada más que hacer. Pero en el mismo libro de Juan, el versículo 2, verso 2, asevera lo que acabo de mencionar. Porque dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué viene a ser? Queja, rebeldía, orgullo. Que esos pecados que dice la humanidad no deben ver. ¿Por qué? Porque Jesús, que es la propiciación, ya lo cubrió, lo tapó, para que pudiéramos dar un mejor testimonio, para que el mundo conozca a Jesús a través de tu vida, a través de el caminar diario por donde tú vas, por donde te mueves, por donde trabajas, por donde tú estudias. Hagas lo que tú hagas, Dios ya te perdonó. Si dice, te acercas a Él como el propiciatorio, aquel que va a cubrir, aquel que va a tapar, y que el mundo pueda conocerlo a través de tu vida. ¿Recuerdas el capítulo 23 de los Salmos? ¿Qué dice? Jehová mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Me gusta esta versión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús ya cubrió todo. Y cuando Él me dice que es mi pastor y tengo todo lo que necesito, ya no me falta. Porque Él dice que en verdes pastos o prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Mira qué es lo que desea Dios como nuestro pastor.
como que Él ya hizo absolutamente todas las cosas. Y desea que nosotros pudiéramos ver y alejarnos de la condición que estábamos, para que el mundo conozca la nueva condición que tú tienes. Porque necesita algún referente, necesita un testimonio. No necesita que le hablemos nada más de las buenas nuevas de salvación. No necesita, hoy en día la humanidad, amada familia, no necesita que tú le prediques el evangelio con palabras. Necesita que le prediquemos con vivencias, con estilo de vida. Porque conoces qué representa el maná, qué representa los 10 mandamientos o la tabla de la ley, y qué representa esa vara de Aarón, que Dios ya nos perdonó y que Él siempre va a tapar y cubrir. Ya no más hay esa condenación para nosotros, pero el mundo sigue siendo condenado, pero está esperando de ese pueblo, está esperando de sus hijos que han creído en cada una de las promesas que Él ha dejado, porque sí o sí se han de cumplir en su tiempo. Pero para ello nosotros tenemos que hacer algo: saber que Dios es nuestra provisión y saber que Jesús es nuestra propiciación. Es el que va a cubrir la multitud de esos pecados, que el mundo necesita conocer que también puede ser libre, puede recibir la salvación, puede recibir la vida eterna, puede disfrutar. Tú y yo de repente estamos pasando miles de cosas, problemas sin fin. De diferente índole hay problemas, hay circunstancias. Igual que el mundo está pasando lo mismo, con la diferencia de que nosotros tenemos una ayuda inmediata. Tenemos esa provisión de Jesús y la propiciación, mientras ellos no la tienen. Ellos no tienen salvación, ellos no tienen vida eterna, no tienen vida abundante. Ellos tienen condenación eterna. Hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Seguir durmiendo? ¿Seguir dando un testimonio equivocado para que ellos no se acerquen a Dios? Dios no nos llamó para eso. Y Dios reveló que Aarón no fue el sumo sacerdote por elección de Moisés o por elección de él mismo, sino porque Dios fue quien lo eligió. ¿Quién te eligió a ti? Fue. ¿Quién eligió al pastor para ser el pastor? Él se puso por sí mismo. Fue Dios. Entonces fue Dios quien te colocó en el lugar donde tú estás, porque Él tiene un propósito. Así que, familia, es necesario e importante que tú no descuides las áreas importantes que Dios espera que tú trabajes. 3 cosas importantes, de las cuales he mencionado en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 17 o 16. Si has anotado, cuida de ello, porque si tú descuidas de ello, vas a ser presa fácil para el adversario y vas a dar el peor de los testimonios ante el mundo, que ya está cansado de que mucha gente le hable, solamente le diga palabras y palabras, pero no le demuestre quién realmente es Jesús en la vida del creyente. Ponte de pie.